Apertura de Xavi. Dani Alves que puede ganar la esquina. Le persigue Manu al centro esta vez. Sí, no. El balón le cae a Eto'o. Intenta controlarla dentro del área. La pelota para Leo Messi. Vamos, Leo. La juega en corto. El disparo de Andrés. ¡Gol! ¡Gol de Andrés! ¡Golazo de Andrés Iniesta! El jugador de fútbol que citaremos el día de hoy, un jugador fenomenal, un jugador que fue diferente entre muchos. Don Andrés Iniesta fue el artista del fútbol. Él fue el culpable de hacer 1001 maravillas en la cancha. Como dicen en los cuentos de fútbol, el rectángulo verde fue el lienzo donde dejó plasmado muchas obras de arte como dribles, pases y tiros fenomenales. Un mediocampista que es amado por el mundo del fútbol, que fue una pieza clave para el FC Barcelona y de la selección española. Espero que te entretengas y maravilles con la historia de Andrés Iniesta. Empezamos. Andrés Iniesta nació en Fuente Alvilla, Albacete, un 11 de mayo de 1984. Andrés y su hermana menor, llamada Maribel, crecieron en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre era albañil y su madre ayudaba al abuelo en el bar que éste regentaba en el pueblo. Siempre jugando al fútbol, con 8 años de edad, sus padres decidieron inscribirlo en las pruebas de selección para ingresar en las categorías inferiores del Albacete Balompié. Una anécdota que cuenta su padre fue que él tuvo que trabajar durante 3 meses para poder comprarle unas zapatillas de fútbol a su hijo. Su padre narra que fue algo muy difícil de hacer, ya que tenían que comer, pagar facturas, pero este sacrificio lo valía. Andrés Iniesta tuvo las mejores zapatillas que sus compañeros y él las usó de manera extraordinaria en los partidos y entrenamientos en el Albacete. Fue ahí donde, según cuenta él mismo, donde jugó verdaderamente al fútbol. Durante la estadía de Andrés Iniesta en el Albacete, el FC Barcelona le estuvo siguiendo, ya que escuchaba los rumores de un niño prodigio que jugaba en el Albacete, que tenía una gran técnica, visión de juego que para su edad era algo increíble. En 1996, cuando participaba en el torneo Brunet, llamó la atención de Albert Benaigues del Fútbol Club Barcelona, quien ya debió ver algo especial en aquel muchacho de tan solo 12 años de edad, pues no dudó en ficharlo y llevárselo a la ciudad condal, pero Iniesta rechazó la propuesta del FC Barcelona para poder ir a hacer unas pruebas ahí. Él no quiso y le comentó a su padre que aún no estaba listo para partir lejos de su familia. Su familia le comentó que estaba muy bien lo que había decidido. Nunca obligaron a su hijo a tomar decisiones, siempre vieron el bien de su hijo por encima de todo. Pero una mañana eso cambió. Iniesta le comentó a su padre que debía ir al Barcelona y que era una gran oportunidad, que era algo muy importante no solo para sí mismo, sino también para su padre. Andrés toma la decisión de luchar no solo por su sueño, sino también el de su padre. Ese día donde se quedó en la Mansilla pasó algo interesante. Su padre estaba decidido en regresar a casa con su hijo. No toleraba dejar a su pequeño en una ciudad diferente, pero si no es por la madre de Iniesta que lo convence y lo hace pensar por sus acciones, deciden los dos dejar que Iniesta pelee por sus sueños. Lo difícil de estar en la Masía es que no sabes cuánto tiempo te quedarás, no sabes si vendrán nuevos jugadores, no sabes si viene alguien mejor que tú con más condiciones. Nunca sabremos el dolor que pasan todos los futbolistas en este proceso, ya que tienes que dejar muchísimas cosas para convertirte en un futbolista profesional. Andrés Iniesta comentó: yo estaba decidido en quedarme, costase lo que costase. Yo daba un paso para nunca volver atrás. La convicción y decisión de ser constante y disciplinado en todos los días ayudó a gran medida a Andrés Iniesta en mejorar mucho para hacer su sueño de papel en realidad. Los comienzos en la Masía, el centro de formación futbolística del club azulgrana, no fueron fáciles. Acostumbrado a un entorno rural,
a compartir todos los momentos con la familia y los amigos, Andrés tardó en adaptarse en lo personal, pero no fue así en cuanto al fútbol, pues su progresión en sentido fue bastante rápida. Ya a mediados de la temporada 2000 y 2001 pasó del juvenil del Barça B y se convirtió en el cerebro del equipo que por aquel entonces entrenaba Josep María Gonçalves. Algo curioso era que Andrés Iniesta no adoraba al Barcelona en sus principios, sino que adoraba y amaba al enemigo eterno, al Real Madrid, pero con el tiempo Andrés respondió al Barcelona con actuaciones extraordinarias y convirtiéndolo en su club de sus amores. El 22 de julio de 1999 ganó una especie de campeonato parecido a un mundialito de clubes, pero Andrés Iniesta se estaba convirtiendo poco a poco en una pieza clave para la cantera del FC Barcelona. El capitán del primer equipo, llamado Pep Guardiola, le comenta: "Estate preparado, ya que tienes un camino para el Camp Nou". Pep Guardiola fue el entrenador con quien más minutos obtuvo. Para Pep era una maravilla de jugador, le encantaban los mediocampistas y Andrés era un diferente. Él manejaba perfectamente el espacio-tiempo de una manera fenomenal. Cuando él se disponía a atacar, todo el equipo atacaba. Andrés Iniesta debutó oficialmente con el primer equipo del Barça en la temporada 2000-2003 en un partido de Liga de Campeones, de la mano del entrenador neerlandés Louis van Gaal. Un joven con el número 34 debutaba en la Liga de Campeones ante el Brujas. Durante esa temporada y la siguiente, el volante alternó los partidos en las dos categorías, pasando definitivamente al primer equipo en la temporada 2004-2005, con Frank Rijkaard de entrenador. Aunque no fue un habitual en el once titular, el canterano jugó casi todos los partidos y ganó su primera liga. Su consagración, sin embargo, llegaría en la temporada 2005-2006, ya que en la Champions del 2006 pasó algo increíble, que no fue titular en la final sin razón alguna, ya que hizo dos partidos extraordinarios, pero Rijkaard razona de lo hecho y lo sacó en el descanso. Luego de ello, el FC Barcelona tiene un gran cambio, ya con Andrés Iniesta en el campo, el Barcelona tenía más llegadas, más jugadas claras. Y gracias al esfuerzo de él y de sus compañeros, logran ganar la Champions League ante el poderoso Arsenal de Henry. Con Xavi Hernández lesionado, el mediocentro se convirtió en uno de los referentes del Barça, que ganó la Liga de Campeones y la Supercopa de España. No fueron tan bien las cosas en las temporadas siguientes para el Barça, que vio cómo el proyecto Rijkaard se agotaba y se quedaba sin títulos mayores. A nivel individual, sin embargo, la progresión de Iniesta nunca se detuvo, y en enero del 2008 el club y el jugador llegaron a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta el 30 de junio del 2014. Su cláusula de rescisión pasó de 60 millones a 150 millones de euros. La temporada 2008 y 2009 fue histórica para el jugador y para el club. El Barcelona había fichado a un joven entrenador, el exjugador del club Pep Guardiola, para dirigir al primer equipo. La decisión del presidente Joan Laporta sorprendió y pocos eran a principio de temporada los que confiaban en aquel equipo que tuviera muy buenos resultados. El tiempo, sin embargo, le dio la razón a Laporta y el Barcelona, con Iniesta como una pieza clave del equipo, ganó la Liga de Campeones ante el Manchester United. Pero como todas las personas, las buenas rachas no duran para siempre. Andrés Iniesta entra en una de las peores etapas de su vida. Todo empezó a marchitarse en la final, donde solo jugó con una pierna. Sí, increíblemente fue ante el Manchester United del gran Cristiano Ronaldo, el 21 de mayo del 2009, ya que Andrés recibió la orden de la parte médica no chutar, ya que eso provocaría una lesión. Pero limitado a no poder hacer disparos, Andrés empieza a hacer pases e increíblemente, el pase que da fue una asistencia para Samuel Eto'o para convertirle un gol al Manchester United. Los azulgranas habían llegado a la final gracias a un gol de Iniesta en la segunda parte de una agónica prórroga contra el Chelsea en Stamford Bridge. Cuando ya ningún culé confiaba en la victoria, el equipo alzó también con la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao y se impuso nuevamente en la liga.
Antes de terminar el año, el Barcelona añadió a sus palmares 3 nuevos títulos, contemplando un 2009 histórico. Pero eso solo fue la pequeña introducción del abismo que estaba cayendo Andrés Iniesta. Un 8 de agosto del 2009 pasó algo horrible. Falleció Dani Harker, uno de los mejores amigos de Andrés Iniesta, por un infarto agudo de miocardio en la ciudad de Florencia, en Italia. Por la muerte de Dani Harker, Andrés sufrió depresión. Por los golpes que te da la vida, a pesar de que son muy fuertes, a veces uno no puede resistirse ante estas situaciones. Ahora cambiamos de nicho. Ahora nos dirigimos a La Roja, ya que Andrés fue de gran relevancia a otra edad de oro, la de la selección nacional de España. En La Roja nunca paró de crecer y crecer. Empezó un gran camino hacia los más grandes, con la que ha cosechado nada más que 2 Eurocopas y un Mundial. Con la categoría inferior de la selección española, Iniesta fue ya en 2003 subcampeón del mundo juvenil de la FIFA en los Emiratos Árabes Unidos, torneo en el que fue elegido integrante del equipo ideal y, al año siguiente, campeón de la Eurocopa Sub-19. Fue convocado por primera vez con la absoluta el 15 de mayo del 2006. Ese mismo año fue seleccionado para jugar la Copa del Mundo de Alemania, siendo titular en el tercer partido contra Arabia Saudí. La suerte de La Roja, sin embargo, se truncó poco después y España cayó en octavos de final ante Francia, en el que iba a ser el último capítulo de la llamada maldición de los octavos. Las cosas en efecto cambiarían en la Eurocopa 2000 ante Rusia. Entre mayo del 2009 y abril del 2010, en menos de un año, Andrés enganchó 5 lesiones musculares y todas van directas a la confianza en uno mismo. La primera lesión lo dejó sin Copa de Confederaciones y las demás lo amenazaban de quedarse sin Mundial. Es difícil para un atleta superar las lesiones tanto musculares como las del corazón, ya que tarda a veces mucho tiempo en volverse a recuperar y estar al 100% otra vez. Del Bosque lo esperó hasta el último minuto, pero llegó con complicaciones a la cita del mundo en el 2010. Pero él nunca se rindió. No le importó que los suizos lo lesionaran en el primer partido. Tampoco se rindió contra los golpes de los chilenos. Nunca vio imposibles para dar ese pase con claridad para la anotación contra los portugueses. Tampoco se rindió contra la doble entrada contra los paraguayos que termina en gol. Nunca se doblegó por las duras entradas de los holandeses. Nunca se rindió, ya que su meta, su sueño, era ganar el Mundial desde un principio. Daba el título a España por primera vez en su historia y convertía a Iniesta en el máximo ídolo de los hinchas de La Roja. E increíblemente o no, Andrés gana un Mundial en las temporadas más complicadas y difíciles de su carrera. En enero del 2011, increíblemente no se le fue otorgado el Balón de Oro a Andrés Iniesta. Todavía sobresalió más a nivel individual, si cabe, en la Eurocopa de 2012, celebrada en Ucrania y Polonia. La selección empezó otra vez con un mal pie, empatando 1-1 ante el combinado italiano, pero su poderosa maquinaria fue engrasándose a medida que avanzaba la competición hasta llegar a la final, donde arrolló con un insólito abultado resultado 4-0 y curiosamente a la misma Italia. Sin marcar un solo gol en todo el campeonato, Iniesta fue designado por la UEFA el mejor jugador del torneo. La federación reconocía así su altísima calidad y momento de forma y el papel clave que tuvieron para el equipo, sus pases y sus dotes de organizador. En el 2014, España hace el ridículo en el Mundial de Brasil. Fue eliminada en la fase de grupos y humillada ante Holanda en ese recuerdo doloroso 5-1. En el 2018 fue su último mundial donde no vio la gloria.
España quedó eliminada al perder por penales contra Rusia en los octavos de final, a pesar de que Andrés Iniesta convirtió su penal en el que sería su último partido con la selección española. Después, en las temporadas 2016, 2017 y 2018 fueron las últimas donde Andrés Iniesta nos dejó sus últimas obras de arte. Con el FC Barcelona logró muchos títulos, desplegando el famoso tiki-taka. Extrañaremos al maestro Andrés Iniesta, ya que en su último partido ante el Real Sociedad fue sustituido al minuto 81. Entre aplausos y alabaciones, Andrés se retiraba con lágrimas en los ojos. El 24 de mayo del 2018 fue presentado como un nuevo jugador del Vissel Kobe de la Liga de China. Andrés fue un futbolista muy humilde y respetuoso. Fue un futbolista atrevido, fue tachado por muchos como un genio, un maestro, un amigo, un ídolo, un héroe, un artista. Nunca olvidaremos sus grandes actuaciones en el fútbol, como el gol ante el Chelsea en aquel controversial partido. Iniesta hizo solamente lo que Iniesta podía hacer. Tampoco olvidaremos esa final del 2010 ante Holanda, donde su gol lo gritaron no solo él, tampoco sus compañeros, lo gritó todo el mundo, regalándole una estrella a la roja. Tampoco olvidaremos el medio campo del FC Barcelona, aquel medio campo temido por muchos que fue conformado por Xavi, Busquets y quién más que el mismo Andrés Iniesta. Lo recordaremos con mucho cariño, ya que él es prueba de que los sueños se hacen realidad, que en muchas ocasiones deseamos tener éxito, deseamos tener fama y gloria, pero hay que pagar ese precio, y Andrés lo pagó. En el proceso, claro que sí, hay caídas, dolores externos como internos, pero con el pasar de los días verás que valdrá la pena. Valdrá la pena ese esfuerzo que haces el día de hoy, valdrá la pena todos esos días que te levantas temprano a trabajar, valdrá la pena todas las veces que te negaron que tus sueños no se iban a convertir en realidad. Valdrá 100% la pena el sacrificio que haces hoy por tener un mejor mañana.